Hola chicos, esta semana vamos a trabajar el tema de enlace químico. El enlace químico, ¿qué es? Es la atracción mutua entre dos o más átomos que se unen para formar un compuesto. Los compuestos están formados por moléculas. ¿Qué es una molécula? Es la unión de dos átomos. Bueno chicos, antes de entrar directamente en el tema de enlace químico tenemos que conocer unos pequeños conceptos que nos van a ayudar a desarrollar el tema. Entonces, el primero de ellos es que tenemos que tener muy claro que los elementos químicos se nos dividen en dos grandes grupos, en elementos metálicos y elementos no metálicos. Ellos tienen unas características distintas, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir a mí ir mirando cómo se dan los enlaces, cómo se van a formar las familias o grupos inorgánicos, etc. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la tabla periódica yo tengo cómo identificar los sectores donde encuentro a los elementos metálicos y a los elementos no metálicos. Ustedes van a encontrar allá una, una escalerita en las tablas periódicas. Siempre va a haber una línea más gruesa en este sector donde yo estoy haciendo la escalera en color rojo, ¿sí? Y esa escalera es la que me divide los elementos metálicos de los no metálicos. Entonces, todo lo que está debajo de la escalera, ¿sí? Y está a la izquierda, ¿sí? Son elementos metálicos. Los que están a la derecha son elementos no metálicos. Y dentro de los elementos no metálicos encontramos un grupo muy especial que son los gases nobles o inertes. Aunque pues el hecho de llamarlos inertes está mal dicho. Pero hace un tiempo se llamaban inertes porque a ellos no se les encontraba así como mucha actividad en cuanto a reacciones que se dieran. ¿Por qué? Porque resulta que los gases nobles se encuentran en el grupo 8A. Al pertenecer al grupo 8A quiere decir que tienen 8 electrones de valencia, y por tener 8 electrones de valencia, pues ellos ya tienen 8 electrones en su último nivel de energía y eso les da una gran estabilidad. Al ser tan estables, pues no necesitan reaccionar con ningún otro elemento. Entonces les decía que aquí encontramos los elementos metálicos y aquí los elementos no metálicos. Importante, en la parte de acá arriba, ¿sí? Hay otra casillita donde ustedes van a encontrar el hidrógeno. El hidrógeno no pertenece a los elementos metálicos, él pertenece a los no metales. Recuerden que en la clase pasada, cuando yo hablé con ustedes, les contaba que el hidrógeno oficialmente debería ir en este lugar, porque él tiene las características de los elementos de este grupo, ¿sí? Pero pues por cuestiones de que él solo tiene un electrón de valencia, entonces por eso se ubica acá. ¿Listo? Otro concepto que tenemos que ver es el concepto de la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer y retener electrones, ¿sí? Entonces yo les decía, aquí en la tabla periódica encontramos que la electronegatividad es una propiedad periódica que aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, si yo hago aquí la rayita que les decía, de división de elementos no metálicos y elementos metálicos, nos vamos a dar cuenta que los elementos que están en este sector tienen electronegatividades que bajas. Y los elementos no metálicos que están en este sector tienen electronegatividades altas. El elemento más electronegativo que tiene la tabla periódica es es el flúor, que tiene una electronegatividad de 4.0. Luego le sigue el oxígeno, ¿sí? Que tiene una electronegatividad de 3.5. Al tener electronegatividades altas, tienen la capacidad de ganar, ¿sí? O robar electrones. Ellos tienen esa capacidad, entonces, de ganar muchos electrones debido a la electronegatividad tan alta. Lo que quiere decir que estos amiguitos de por acá, como tienen electronegatividades bajitas, tienden a ceder electrones. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso en cuenta para más adelante. Ahora, otro concepto que tenemos que tener en cuenta, la valencia. ¿Qué es la valencia? La valencia es el número de electrones que encontramos en el último nivel de energía, es decir, los electrones de valencia. ¿Se acuerdan que yo les decía que era importante que tuvieran en cuenta los electrones de valencia porque más adelante los íbamos a utilizar mucho?
Entonces, en este tema vamos a utilizar mucho los electrones de valencia, ¿sí? ¿Por qué los electrones de valencia? Porque es que ellos son los encargados de formar los enlaces. Pues esa es la importancia de ellos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el caso del sodio. El sodio tiene 11 electrones, ¿sí? En total, pero en el último nivel, si ustedes miran acá, solo tiene un electroncito, ¿sí? Y si vamos a ver en la tabla periódica, el sodio va a tener que estar ubicado en el grupo 1A, porque tiene un electrón de valencia, y en el periodo 3. ¿Por qué en el periodo 3? Porque 1, 2, 3 niveles de energía. Entonces, periodo 3. ¿Listo? Entonces, eso es también importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, el concepto en el que se basan los enlaces químicos. ¿Cuál es? La regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? La regla del octeto dice que todos los elementos de la tabla periódica, todos los átomos, tienden a tener la configuración electrónica de los gases nobles. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que esos casi no reaccionaban? Pues claro, como ellos ya cumplieron esta ley, porque ya tienen 8 electrones de valencia, tienen 8 electrones en su última energía, pues no necesitan reaccionar. ¿Sí? Porque ¿para qué? Si ellos ya tienen la configuración ideal, entonces ellos no necesitan reaccionar. Los que sí necesitan son los otros. Entonces, los otros elementos que sí necesitan 8 electrones en su último nivel de energía y que no los tienen, pues se alían con otros elementos y ellos pueden compartir o ceder electrones para cumplir la regla del octeto. Entonces, cuando yo voy a hablar de graficar o de representar esos elementos con sus electrones de valencia, se hace de la siguiente forma. Vamos a suponer que tenemos, ¿qué les digo yo? El bromo, ¿sí? El bromo tiene número atómico 35, ¿sí? Pero él pertenece al grupo 7A. Entonces, como pertenece al grupo 7A por configuración electrónica y demás, quiere decir que tiene 7 electrones de valencia. Entonces, como tiene 7 electrones de valencia, yo lo que hago es ubicarlos acá. Los electrones, por lo general, van en parejitas, ¿sí? Pero, pues, como este es un número impar, digámoslo así, hay uno que va a quedar solito, ¿sí? Y queda este solito, ¿sí? Entonces, la forma de representarlo es que cojo el elemento, el símbolo lo pongo al centro y alrededor de él pongo la cantidad de electrones de valencia que tiene ese elemento. ¿Cómo averiguo cuáles son los electrones de valencia? Sencillo, miro el grupo en el que está ubicado ese elemento y de acuerdo al grupo sé cuántos electrones tiene. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, voy a mirar el calcio, ¿sí? El calcio está ubicado en el grupo 2A. Como está ubicado en el grupo 2A, entonces tiene 2 electrones, ¿sí? Ellos por lo general, lo que les decía, van emparejaditos, pero cuando solo tengo 2, ellos quedan separados. ¿Por qué quedan separados? Porque resulta que necesitamos que queden separaditos para que los electrones del otro átomo entren y se emparejen con ellos y así formar el enlace. ¿Listo? Entonces, para el calcio tenemos 2. Vamos a mirar, por ejemplo, el aluminio. El aluminio pertenece al grupo 3A. ¿Sí? Entonces, como el aluminio pertenece al grupo 3A, él tiene 3 electrones. Entonces, tiene 1, no se ve, 1, 2 y 3. Ahí están los 3 electrones de valencia. Y aquí van a venir a acomodarse los electrones de los otros átomos para formar los enlaces. Bueno, vamos ahora sí a entrar directamente a lo que son los tipos de enlaces químicos. Existen 2 grandes tipos de enlaces químicos. Uno, que es el enlace iónico, y el otro es el enlace covalente. Vamos a ver cuál es el enlace o qué es el enlace iónico. El enlace iónico es el enlace en el cual un elemento gana electrones y el otro cede electrones.
En términos más coloquiales, hay un átomo abeja que se roba los electrones y hay uno más bobito que se deja robar, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Le hace falta uno para completar los 8. El sodio tiene un electrón de valencia, es decir, un electrón en el último nivel de energía. Quiere decir que le harían falta 7 electrones para completar los 8. La pregunta es, ¿qué le queda más fácil? ¿Al cloro robarse un electrón o al sodio robarse 7? Pues obvio que al cloro robarse un solo electroncito. Entonces el cloro le roba el electrón al sodio y este viene acá. ¿Listo? Siempre, siempre los elementos metálicos, ¿sí? Como el sodio, son los que van a tender a regalar electrones o a cederlos. ¿Por qué? Porque ellos tienen electronegatividades bajas, ¿sí? Y los elementos como el cloro, que son elementos no metálicos, siempre van a tender a ganar electrones porque tienen electronegatividades altas. ¿Listo? Ahora, algo que quiero que tengan muy presente. Resulta que ustedes dirán, bueno, pero si este man le roba un electrón a este porque sigue pegado aquí. Si a mí me roban, yo no quiero volver a ver ese tipo en la vida. Sencillo. Resulta que cuando este electrón, este sodio, cede su electrón, entonces acuérdense que yo les había dicho que los átomos son eléctricamente neutros. Entonces, el sodio tiene 11 protones y tiene 11 electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque su número atómico es 11, ¿listo? Pero cuando el sodio se deja robar un electrón, pues queda con 11 protones y con solamente 10 electrones. O sea, que queda cargado positivamente. Cuando eso pasa, este cambia de ser un átomo a convertirse en un ion. Y como es un ion positivo, se le llama un cation. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el cloro? El cloro tiene número atómico 17. ¿Qué quiere decir? Que tiene 17 protones y que tiene 17 electrones. ¿Listo? Pero como este man se trajo este electrón de aquí para acá, ¿sí? Se lo robó. Entonces quedó con 17 protones y con 18 electrones. Quedó con un electrón más. Entonces, como tiene una carga negativa más, queda cargado de manera negativa. Y también se convierte en un ion. Y ese ion, por ser negativo, recibe el nombre de anión. Ahora, como este quedó negativo y este quedó positivo, y algo que siempre va a pasar en química es que las cargas opuestas se atraen. Por eso estos dos átomos quedan unidos. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Entonces ahora vamos a hablar del enlace covalente. En el enlace covalente se me divide en 3. Enlace covalente polar o no polar. Enlace covalente, o sea, se dividen en 3. Uno de acuerdo a la polaridad, el otro de acuerdo a la cantidad de electrones compartidos y el otro es un enlace que se llama coordinado, que lo vamos a ver con más calma. Pero entonces, antes de eso voy a hacer aquí un paréntesis, donde vamos a poner atención a lo siguiente. Listo, profe, usted nos dice que hay un enlace covalente y que hay un enlace iónico. ¿Y cómo hago yo para saber cuándo es enlace iónico o cuándo es enlace covalente? Para eso es la electronegatividad. Entonces vamos a devolvernos un poquito al ejercicio anterior donde hablábamos que teníamos al sodio y teníamos al cloro. ¿Listo? Entonces ustedes en la tabla periódica van y revisan y resulta que el cloro tiene una electronegatividad de 3,2 y el sodio 0,9. Entonces, para saber si es enlace iónico o covalente, sin ponerme a hacer todos los punticos y demás, yo simplemente resto las electronegatividades. Siempre a la mayor le resto la menor. Entonces, yo digo que 3,2 menos 0,9 y para este caso me da 2,3. ¿Listo? Entonces, si la diferencia de electronegatividades
es superior o igual a 1,7, el enlace es iónico. Pero si la diferencia de electronegatividades es inferior a 1,7, el enlace es covalente. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si es superior o igual a 1,7, el enlace es iónico. Pero si esa resta es inferior a 1,7, el enlace es covalente. ¿Listo, chicos? Ahora sí, vamos a hablar directamente de enlace covalente. Entonces les decía que los enlaces covalentes se me subdividen a la vez en 3. Entonces, perdonen un segundito, borro aquí porque si no ahorita me interfiere. Bueno, entonces, vamos a ver el primero. Entonces, el enlace covalente, ¿qué es? El enlace covalente es que los elementos o los átomos, ¿sí? Comparten electrones. Entonces, por ejemplo, llegué y ven, a este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Le falta uno para completar los 8. Y el hidrógeno tiene solo uno. Entonces le dice, bueno, hermano, ya hagamos una cosa. Yo le presto mi electrón, con eso usted queda con 8, ¿sí? Pero usted me presta los otros 7 y con eso quedamos los dos con 8, ¿sí? Entonces, ahí es donde ellos hacen ese negocio. Y se convierte en un enlace covalente porque están compartiendo. Aquí no es que este le roba a este o este le roba a este. No. Ahora sí vamos a ver por electronegatividad. La electronegatividad del cloro dijimos que era 3,2 del cloro. Y la electronegatividad del hidrógeno es 2,2. ¿Listo? Al hacer esa resta, pues la diferencia es ¿cuál? 1. Y 1 es inferior a 1,7. Entonces, como es inferior a 1,7, pues este enlace es covalente. Espero que con esto haya quedado claro lo que es cómo se saca por operación la diferencia entre enlace iónico y enlace covalente. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el primero. Ahora, resulta que este primer ejemplo que tenemos aquí, puedo tomarlo también para ver si es un enlace covalente polar o enlace covalente apolar. ¿Sí? Entonces, sencillo, resulta que como este solo tiene un electroncito, pues su nube electrónica es más pequeña, ¿sí ven? En cambio el cloro tiene 7, entonces su nube electrónica es mucho más grande, ¿sí? Entonces, si yo uno estos dos, voy a intentar hacerlo acá. Si yo uno estos dos, ¿qué me va a decir? Que se va a notar que este polo es más grande que este, ¿sí? Entonces los electrones van a tender a ver más a este lado que a este lado. Por eso se llama el enlace covalente polar. ¿Listo? Cuando un enlace covalente es no polar, por ejemplo, en este caso, mire, tiene 7 puntos rojos, ¿sí? Y tiene 7 puntos azules. Quiere decir que las nubes electrónicas de los dos son iguales. Entonces, cuando eso es así, se llama enlace covalente apolar. ¿Listo? Entonces ya salimos del primer tipo de enlace covalente. Ahora vamos a ver el segundo tipo de enlace covalente. Este tipo de enlace se determina por la cantidad de electrones compartidos. Entonces vamos a ver qué quiere decir eso. Arrancamos con este. Este es un enlace covalente sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque resulta que estos dos se encuentran. Él tiene 7 y él también tiene 7. Les hace falta solo uno para cumplir la regla del octeto. Entonces cada uno pone un electrón. Entonces ellos comparten una parejita de electrones y este pasa a ser también parte de este. Entonces 7 puntos rojos y el azul me da 8. Y para este caso 7 puntos azules y el rojo me da 8. Por eso es un enlace covalente sencillo. Ahora vamos a ver un enlace covalente que doble.
¿Sí? Resulta que este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia. Le hacen falta 2 para completar la regla del octeto. Este tiene también 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones de valencia. Le hacen falta 2 para completar el octeto. Entonces, ¿qué hace? No, pues yo pongo 2 electrones, usted pone 2 electrones y completamos los 8. Entonces, 6 rojos y 2 azules, 8. 6 azules y 2 rojos, le dio 8. Y ese es un enlace covalente doble. ¿Listo? Ahora, el enlace covalente triple. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, el nitrógeno tiene solo 5 electrones de valencia. ¿Le hacen falta cuánto para completar 8? Pues le hacen falta 3. Entonces, ellos lo que hacen es, pues usted pone 3 electrones, yo pongo 3 electrones y con eso completamos los 8. Entonces, 5 rojos más 3 azules, 8. 5 azules más 3 rojos, 8. Y completaron los enlaces. Entonces no nos queda sino revisar el último tipo de enlace del que les hablé, que es el enlace covalente coordinado. Entonces para eso voy a poner como ejemplo el ácido sulfúrico. ¿Listo? El ácido sulfúrico, la fórmula es esta, que quiere decir que tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Que mire aquí dicen 2. Tiene presencia de azufre. Como aquí no tiene numerito, pues entonces es 1 y tiene presencia de oxígeno. Como aquí aparecen 4, quiere decir que tiene 4 oxígenos. En la guía que yo les envié hay unas normitas o unas reglas como para hacer este tipo de enlaces coordinados. Entonces, pues una de las normas es que tiene que ser un átomo que tenga, que no tenga sino un solo elemento, un elemento que solo tenga un átomo. Tiene que ser un elemento que tenga varios electrones para compartir, en fin. Entonces vamos a poner en el centro al azufre. Ahora, el hidrógeno siempre tiene que ir en la parte más externa de la molécula y el oxígeno pues lo vamos a poner alrededor de él porque son 4. Entonces, el azufre, volvemos aquí, el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones de valencia. ¿Listo? 6 electrones de valencia. ¿Sí? Tiene 6 electrones para compartir y para hacer enlaces. ¿Listo? Alrededor de él vamos a poner el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque dijimos que el hidrógeno va en la parte más externa. Entonces vamos a poner aquí un oxígeno, aquí el otro oxígeno, aquí el otro oxígeno y aquí el otro oxígeno. Si vamos a ver en la tabla periódica, me dice que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces, porque pertenece al grupo 6, entonces le pongo a cada átomo de oxígeno, le pongo sus 6 electrones de valencia. Entonces, aquí los vamos poniendo, ¿sí? Y cada uno queda con 6 electrones de valencia. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Y me falta ubicar los hidrógenos. Entonces los hidrógenos los coloco aquí. Hidrógeno acá e hidrógeno acá. El hidrógeno está en el grupo 1A. Quiere decir que el hidrógeno tiene solo un electrón de valencia o un electrón para enlazar. Entonces arrancamos. El azufre tiene 1. El azufre que es este que está acá en el centro, tiene 6 electrones de valencia. Le hacen falta 2 para completar los 8. Entonces, ¿qué hace? Comparte este electrón que está solo, lo comparte con el electrón que está solo aquí del oxígeno y completó 7. Y por este otro lado comparte este electrón con este electrón del oxígeno. Entonces, el azufre completó 8 porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. Ya completó los electrones. Vamos con este hidrógeno, este oxígeno. Entonces este oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque este de aquí ya comenzó a formar parte de él también.
¿Listo? Como solo tiene 7, pues sencillo, comparte esta pareja de electrones con el hidrógeno y ya con este completaría los 8 electrones de valencia para completar la regla del octeto. Por este lado, este hidrógeno que tenemos aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y este que le comparte el hidrógeno, entonces completó los 8. Entonces ya quienes tienen completos sus octetos, tiene completo el octeto este hidrógeno, este oxígeno, el azufre y este oxígeno completaron su octeto. ¿Listo? El hidrógeno, tanto este hidrógeno, como ellos prestaron su electroncito, entonces también ya completaron su octeto. Pero ¿qué pasa con este de acá y con este de acá? El azufre, ¿sí? Ya completó 8. ¿Sí? Entonces él no necesita, digamos, compartir más. Si él llega a compartir con este, pues no completaría 8, sino completaría 10 electrones. Entonces lo que hace es que el azufre le dice al oxígeno, hermano, yo le presto estos dos para que usted complete su octeto. Y lo mismo le dice acá, yo le presto a usted estos 2 electrones, con eso completa su octeto. Y eso es lo que quiere decir un enlace covalente coordinado. Entonces, chicos, quedamos ya pendientes de la clase virtual para que me lleven dudas con respecto al desarrollo del taller y pues para dejar finiquitado este tema. Entonces, no fue más, que la pasen bonito. Chao, chao.